Estamos en la tertulia de espacios europeos, es 30 de noviembre, quien les habla es Eugenio Pordomingo, y bueno, hoy vamos a tratar un tema único, como dijimos en la última tertulia, que a partir de ahora pues vamos a variar un poquito el sentido del programa. En este caso vamos a tratar el tema de Cuba y el futuro de Cuba en la política internacional. Pues hablando de internacional, a mi derecha tengo a Ana Camacho, colaboradora de Espacios Europeos, que hacía tiempo que no venía a las tertulias. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí. Ana es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria y aparte que ha sido periodista y ha sido una gran profesional en el periódico El País, hasta que viene un señor que se llama... ¿Puedo decir el nombre? Sí, bueno, es innombrable. La reducción del grupo Prisa cortando cabezas y ella fue una de las que se la cortaron. Bueno, y también tenemos aquí a Félix García Guillonia, que es publicista, el vicegrafista y activista político y analista también, que participa mucho, es un activista de la Sierra Norte de Guadarrama de Madrid, un activista bastante destacado y conocido. Ha sido además concejal de Galapagar, en Galapagar. Buenas tardes. Y alcalde una semana. 15 días. Bueno, y a mi izquierda... Más conocido por Félix el Y a mi izquierda tengo a Aniceto Setién, que no hace falta que le presentemos porque esto ya ha sido un histórico de nuestra tertulia también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a la izquierda de Aniceto está Remedios García, que es filóloga y, como ella me ha dicho, y maestra. Y bueno, y el tema por el que está aquí es que tiene una experiencia muy importante en Cuba porque está allí haciendo, bueno, ya nos lo va a contar, con una ONG han hecho muchos programas de televisión. No, en Cuba no he trabajado con una ONG. Bueno, buenas tardes antes que nada. No, he trabajado aquí en una ONG, pero en Cuba yo estaba trabajando con Prensa Latina, creo que te lo dije en la notita que te mandé. Vale. Bueno, pues vamos a tratar de todo eso. Bueno, como todo el mundo sabe, pues Fidel Castro ha muerto, ha habido una conmemoración, ha habido todos los presidentes de América Latina, como dicen ahora, ha estado Evo Morales, ha estado el presidente de México también, y bueno, ha estado Maduro, sobre todo, es el que más aplausos ha cosechado, pero bueno, todo eso se ha podido leer en los periódicos. Se ha podido leer en los periódicos y esa información la tenemos a diario. Sí, pero seguramente en un tema que se trata por la regla general de una manera tan sesuda como esta, lo primero que conviene es traer a colación un chascarrillo que circula estos días por las redes sociales. ¿El puro con Khrushchev? No, vamos a ver, creo que han sido 12 de manera consecutiva los presidentes norteamericanos que han intentado acabar con la vida de Fidel Castro y en 10 días, desde que fue elegido Donald Trump, Fidel Castro por fin ha caído. Después de más de 400 atentados. Cerca de 700 intentaron acabar con él. No, yo creo que ibas a contar la anécdota de que cuando él fue a visitar a Khrushchev, como es costumbre los rusos, cuando hay amistad y eso, de pegarse un beso a todos los morros. Khrushchev no era ruso. Era ucraniano y lo hemos hablado varias veces aquí, con el debate de Ucrania y tal, pero bueno, para que la gente lo entendamos, entonces era la Unión Soviética. Sí. Y entonces, claro, Fidel Castro la verdad no le apetecía darle un beso en los morros a Khrushchev y estaba hablando con sus agentes y eso, y dice, bueno, ¿y qué hago yo ahora al bajar me va a dar un besazo y tal? Y, bueno, el presidente, usted es un puro, y efectivamente, bajó con un coiba fumando y claro, el otro ya no se atrevió a darle el beso. Es una anécdota que, bueno, simplemente. Bueno, iniciamos el tema de Cuba. Ana, ¿cómo ves tú, por empezar contigo, relaciones internacionales, cómo ves el tema Cuba? ¿Qué se plantea en las relaciones ahora de Cuba con Estados Unidos sobre todo? Porque ayer yo oí en una cadena nacional que le preguntaban al embajador cubano en España y el hombre la verdad que no supo reaccionar mucho. Bueno, es que yo creo que se ha suscitado una gran expectativa con la cuestión de que ha muerto Fidel Castro, como si eso marcase un cambio, cuando en realidad Fidel Castro ya hacía tiempo que se había retirado del mando y el mando se lo había dejado a su hermano Raúl Castro. Luego, ¿por qué ahora nos planteamos que tiene que cambiar algo y en cambio no nos lo planteábamos de la misma forma antes de la muerte de Fidel? Pues la verdad es que yo no lo entiendo. O sea, no ha cambiado nada significativo, simplemente ha muerto un símbolo, eso es verdad. Yo diría que si algo ha cambiado estos días en lo que tenemos un poco de retórica sobre la cuestión de Cuba, es que aquí en España, por primera vez en más de 50 años, se ha empezado a hablar de la relación magnífica que Fidel Castro tuvo con el dictador Francisco Franco, que era un asunto que se tapaba y se mantenía, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, no se había dicho en los medios
que cuando murió Franco, en Cuba tuvieron 3 días de sí, duelo. 3 días de duelo. Eso no lo sabía, ¿eh? Sí, yo sí lo sabía, pero tú lo decías y te miraban mal. Te miraban mal como decir, esta está loca, o es de una secta extraña, ¿sabes? Y ahora resulta que por fin se ha abierto. Bueno, también tuvo esa muchas puerta. amistades con Fraga, ¿no? Pues claro, por ¿de dónde iba a venir si no? Por Galicia. No, por Galicia también era gallego Franco. Lo que venía y Rajoy. Y Rajoy. Bueno, pero es que de Galicia era una casta política muy especial, muy singular. Sí. Pero lo que sí es verdad es que Fidel Castro y Franco jugaron muchas partidas juntos. Pero Franco de todas maneras jugó muchas partidas muy raras con mucha gente. También tenía una relación extraordinaria, recordémoslo, con Abdel Gamal Nasser, por poner un ejemplo. Y en general con todo. Claro, pero esa no te sorprenda, porque esa, por ejemplo, tenía una buena relación también Estados Unidos, que fue quien se opuso a la gran patochada de Francia e Inglaterra yendo a por Nasser con el tema del canal de Suez. O sea, ojo con eso, Quiero decirte que si Estados Unidos fue a salvar a Nasser, ¿por qué no lo iba a apoyar Franco, que era amigo de Estados Unidos? Hay que tener en cuenta, independientemente de la opinión que tengamos de Franco o no, hay que tener en cuenta que las relaciones políticas que hoy en día aparentemente se manejan mucho con el aspecto derechos humanos, en realidad eso no es nada más que una pantalla. Las relaciones políticas entre los países funcionan de forma pragmática. Y una cosa muy importante a tener en cuenta es que Franco nunca respetó el bloqueo que se impuso a Cuba. A Cuba llegaban productos españoles a los que Cuba no tenía acceso por otras vías, pues porque desde el momento en que se impuso el bloqueo, pues no. Y yo, mientras he estado en Cuba, los cubanos en general tienen memoria de que a España les llegaba aceite de oliva, cosa que ahora ya no podían usar. Y medicinas, sobre todo. Les llegaban medicamentos, les llegaban pues materias de primera necesidad. Entonces, Fidel Castro será lo que sea, pero es muy pragmático, siempre ha sido muy pragmático y bueno, pues esto era interesante para ellos. Yo creo que las líneas aéreas españolas nunca dejaron de ir a Cuba. Ni las relaciones. Claro, pero es que las cosas son así. Por ejemplo, tenemos el tema ahora mismo, estos años de atrás hemos estado hablando constantemente, acusando a China de que se violan los derechos humanos en China, y ahora todo el mundo está abriéndole las puertas a China, y la situación de derechos humanos en China pues ni es mejor ni es peor que hace 10 años. Simplemente China es una potencia económica y todos los que hemos estado acusando a China o han estado acusando a China de que allí se violan los derechos humanos, de que allí la pena de muerte existe, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora pues los estamos recibiendo y estamos estableciendo relaciones económicas con ellos. Entonces, la política funciona así. Es peor de lo que dices, ¿sí? Con el caso concreto de China, recordemos que el gobierno español, ya en época del PP, llegó a cambiar el propio Código Penal para que la Audiencia Nacional no pudiese perseguir por delitos de lesa humanidad a determinados políticos chinos por las canalladas que habían perpetrado en el Tíbet. Esto provocó una seria protesta del gobierno chino y una reforma de la legislación. En Palestina, y murieron ahí un ucraniano que era también de un final del grupo 16, creo que eran, ¿no? De Telecinco. Y bueno. No quisiera despistarme el tema de Cubano, simplemente decir esto. ¿Y por qué no protestaban cuando estaba gobernando Clinton? Porque, vamos, las que hicieron en la etapa del marido y la mujer, o sea, es que bombardean. Y volviendo a lo del futuro, y el futuro de Puerto Rico. Puerto Rico está en una crisis económica brutal de la que nadie habla. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, el tema de la deuda pública... No se puede comparar la situación de derechos humanos en Cuba con la de Estados Unidos o con la de Puerto Rico. Nos pongamos como nos pongamos. Pero de la misma forma que no... Hombre, yo siempre estoy a favor de los derechos humanos, sea donde sea. Yo lo de las políticas realistas, una cosa es que existan y otra cosa es que yo las apruebe. Pero si me pregunta muy sencilla. Dices que no se puede comparar, seguramente es cierto que no se puede comparar, pero ¿a favor de quién? Yo lo tengo clarísimo. Yo voy a Cuba,
quiero quedarme en casa de un amigo, porque él normalmente se queda en mi casa, y no puedo, porque vienen los del CDR inmediatamente a decir que para quedarme en casa de un amigo tengo que hacer no sé cuántos papeleos para él, y además lo multan a él, pero le multan, pero de una forma salvaje. Pero eso pasa también en Barcelona, ¿no? No, en Barcelona no piséis, perdón. De pasar un mes en Cuba en el mes de abril. Estaba el congreso, se celebró precisamente en ese mes el congreso del Partido Comunista. Yo no fui al congreso ni a nada de eso, fui, como digo, de turista. Y yo me alojé en casa de unos amigos y nadie me pidió ningún papel, ni tuve ningún problema. Y fui a visitar a mis vecinos. Yo cuando vivía en Cuba, yo estuve viviendo 2 años en Cuba, estuve 1 año y medio en La Habana. Viví en una vivienda que me adjudicó la empresa cubana para la que trabajaba, pero era un edificio donde toda la gente que vivía eran cubanos. No era un edificio de estos donde se alojan extranjeros y demás. Pero ya te lo habían adjudicado. ¿Ves la diferencia? Era un piso, que era un edificio de 3 plantas, de familias comunes. Pero la empresa cubana te lo había pasado, no hay empresa privada. Es que no hay empresa privada, quiero decirte. Bueno, pero tú quieres, tú vas a ir a casa de Pepito, que es tu amigo, y dices, ay, que me apetece quedarme con él. Déjame terminar. No. He ido a visitar a mis vecinos que vivían en ese edificio. No he tenido ningún problema para nada. O sea, nadie se ha preguntado por qué vienes aquí y quiénes son estos. Bueno, el resto del barrio me conocía porque estuvimos allí bastante tiempo. O sea, yo no sé de dónde salen estas cosas de eso. Pues mira, a mí de mi experiencia, porque he estado más de una vez. Puede preguntar que de dónde sale. No estoy ya tiene ya cuenta una experiencia y otra. Y, bueno, y además no he estado en casa de opositores, he estado en casa de gente que se lleva estupendamente con el régimen, que tienen incluso sus carguitos, y lo que pasa es que yo y otra gente no estábamos controlados e inmediatamente vino la vecina, que era la representante del Comité de Defensa de la Revolución, a ver quién éramos, qué hacíamos, ay, pero ustedes para estar aquí tienen que pedir un auto, y claro, no volví, o sea, a partir de ese momento ya no volví a La Habana. ¿Por qué? Porque yo no voy para estar en un sitio donde no me dejan estar en casa de mi amigo. Y eso sin contar con los problemas que hay con los presos políticos, nos pongamos como nos pongamos. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, es cierto que las experiencias de cada uno son de cada uno, pero aquí tenemos un ejemplo de 2 experiencias distintas que no tienen nada que ver. Entonces, seguramente es razonable intentar plantear las cosas. No, sí tienen que ver, allá lo ocurre... Son experiencias radicalmente distintas. Pero seguramente es bueno en muchísimos casos hacer una cierta abstracción, y cuando se habla de las cosas que ocurren en Cuba hay que buscarle una explicación. He dicho hace un momento algo que seguramente a nuestros oyentes les habrá sonado butade, lo mismo pasa en Barcelona, me voy a permitir explicarlo. El alojar de manera ilegal, o sea, no declarada, a personas ajenas a la propia familia, en la propia vivienda de uno, es algo que está empezando a perseguir, y además me parece razonable, una forma de perseguir la economía sumergida muy importante, el Ayuntamiento de Barcelona. Ha salido en la prensa, efectivamente. Entonces, en un estado con una situación económica tan extraordinariamente complicada que es Cuba, a mí no se me antoja peregrino que este tipo de cuestiones que narras ocurran, pero no por cuestiones políticas, sino puramente económicas y fiscales. Permíteme poner otro ejemplo. No fastidies, o sea, que el ir a casa de un amigo a dormir, ahora resulta que es contravenir la economía de una nación. Por favor. No, vamos a ver, es que esto en Cuba y en cualquier lado puede ser, no estoy diciendo que sea. Estoy diciendo que formalmente, desde el punto de vista estatal, sea en La Habana o sea en Barcelona, parece razonable que sea sometido a un cierto control, pero por cuestiones puramente económicas. Muchas veces las cuestiones económicas, desde la perspectiva española, se venden de problemas políticos. Me voy a permitir poner otro ejemplo que seguramente es conocido. Yo he escuchado hasta el paroxismo que uno de los hechos que demuestran la ferocidad del régimen cubano y el nivel de represión tan brutal al que tiene sometida a su abnegada población es que estos tienen prohibido hablar por teléfono con los familiares que viven concretamente en Miami.
pero casi nadie explica que el problema no es político ni represivo, sino puramente económico. Desde el momento en que se hace una llamada internacional o existe un convenio entre dos países de reciprocidad y la parte que cobra uno la tiene que pagar el otro y viceversa, seguramente esto es fácil de entender sin que entremos a muchas cuestiones de detalle, o la avería que le hace a la economía del país llamante es más que importante. Y esto ocurre con Cuba y los Estados Unidos. Estados Unidos con Cuba tiene una deuda de impagos sometidos al imperio de la ley, a la ley que los Estados Unidos no cumplen, millonaria. Con respecto a los presos políticos, es bien conocido, y lo hemos comentado también aquí en otras ocasiones, que el concepto de preso político, en abstracto, todos lo tenemos claro. Ahora bien, cuando vamos a lo concreto, el asunto empieza a ser difuso. Para todos nosotros, Nelson Mandela era un preso político y, sin embargo, estaba en la cárcel por terrorismo. Para muchos españoles, para mí en concreto, Arnaldo Otegi era un preso político y, sin embargo, estaba sujeto a la legislación antiterrorista. Y en Cuba, 3/4 de lo mismo. Pero además podríamos hacer una reflexión parecida prácticamente de todos los países. Cuando hablamos de cosas, en primer lugar hay que hacer una comparativa con la situación del propio país en el que está uno. Bueno, muchísimas veces aquello de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la vida del propio ocurre. Cuba no es el paraíso de los derechos humanos, y además lo digo con absoluta claridad. No, pero una cosa es que no sea el paraíso de los derechos humanos, y no se me ocurrirá decir lo contrario, y otra cosa es que muchísimas de las maldades que se han atribuido tradicionalmente al régimen cubano no tengan explicaciones mucho más mundanas. Bueno, Félix. ¿Y la base de Espera. Sí, A ver, sí, Félix. yo he tenido una muy breve experiencia en Cuba, pero sí la he tenido con la oposición. Y un poco, el problema yo creo es que se aplica una retórica con los estándares de derechos humanos un poco rara. Yo me he sentido más, he disfrutado más libertad de expresión en Cuba, en La Habana, que un poquito más allá en Miami. O sea, ¿Sí? Sí, ser castrista en Miami o defender el régimen es peligroso, muy peligroso. Pues yo no estoy de acuerdo, porque Pues si hay algo que me llama la atención en Estados Unidos es el poco interés que tienen, excepto en Miami, en la calle 8, en el tema de Cuba. En Cuba se creen que están todo el día pendientes de ellos. Y tú te vas a Estados Unidos y nada, no le dan ni bola. Pero ni bola, no sé qué. Yo me refería a Miami, Bueno, pero Miami en la calle 8, porque como te salgas de la calle 8, tampoco. Y fuera de la calle 8 también. Núcleo. Fuera de la calle 8 hay peligrosa, sí. Peligroso, cosa que en La Habana no es peligroso. Y he estado con opositores en La Habana, concretamente un grupo muy extraño, eran masones, era la logia ibérica, y tuvimos, y efectivamente yo detecté, ellos me lo dijeron, y detecté que efectivamente lo que sí existe es un control, es decir, que no vamos a yo no voy a decir que exista una libertad. En el tema, por ejemplo, informático también, perdón, de información también. Pero y aquí no hay control. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no va a haber? No, allí no tienes internet, eso para empezar. Me refiero a un control, ¿O no te has conectado? un control muy relativo, control de la población, porque no me es más un refieres control en la prensa escrita o en esto que me parece incluso absurdo por parte del gobierno cubano, porque las emisoras, la radio, la televisión tienen la de enfrente, con lo cual... Pero en España hay prensa escrita opositora. Hasta los partidos europeos. Bueno, ya me refiero a prensa escrita. Sí, claro, a eso me refiero, que es un problema de estándares. Claro. Es decir, es un problema de estándares. Es decir, en Estados Unidos la desinformación popular y general es tremenda, y la manipulación. Pero bueno, eso no quita yo reconozco que efectivamente no hay, y además le veo innecesaria el control informativo que hay allí, de que no hay unos medios opositores. Pero todos estos opositores, ninguno de ellos, y algunos habían sido incluso detenidos porque eran opositores serios, sobre todo los que eran de tipo más bien religioso, de los evangelistas y esto, que tienen problemas históricos, ¿no? De una guerrilla al principio de la revolución anticastrista y tal. Pero aparte de eso, yo lo que detecté es que no se daban los casos de maltrato que se da en todo su entorno, incluido Estados Unidos. En Estados Unidos, la represión, si se quiere semioculta o tal, es mucho más feroz. Y no digamos ya los demás, o sea, no digamos ya Venezuela, México, es decir, cualquier país de América es
mucho más feroz en la represión política que Cuba. Bueno, señores, me veo en la imperiosa necesidad y obligación de mantener un controlajillo también. Vamos a ver temas políticos. La situación ahora, es verdad, como decía Ana, que bueno, Fidel Castro había dejado de gobernar, pero que también, como decía Niceto, era un referente moral y pues, estaba como sobrevolando por encima. Indudablemente, ahora hay un cambio en Estados Unidos con la política de Donald Trump, que yo al final no creo que va a ser muy importante los cambios, pero indudablemente va a haber algún cambio. Y luego la crisis que está apareciendo en Europa, en muchos países, el tema de Oriente Medio, etcétera, etcétera, yo creo que va a afectar. Mi pregunta es, Ana, empiezo, o si quieres, Remedios, que querías hablar, ¿qué crees tú que puede pasar ahora en las relaciones de Cuba, Estados Unidos y Cuba con Europa? ¿Si va a variar algo, no va a variar o cómo lo ves? Bueno, con tu experiencia, haber estado allí trabajando. Ya ha variado. Con Europa ya se ha acabado con la ley esta que se había aprobado en el Parlamento Europeo durante el gobierno de Aznar. Eso se ha eliminado desde el momento en que decidió Obama visitar Cuba y establecer relaciones diplomáticas. Pero la ley, ¿qué ley te refieres? Pues era una ley, es que no recuerdo. Era una transposición europea de la ley. Era europea, no, era de Aznar. Sí, no, sí, no, pero se sobre la implantó instancia de Aznar, durante sí. el gobierno de Aznar. Sí. No recuerdo ahora cómo se llamaba esta ley. Bueno, eso la Unión Europea ya lo ha eliminado y el primero que fue a visitar Cuba en el momento que se suprimió esta normativa europea fue el presidente francés, no sé si lo recordáis. Sí, Hollande. O sea, no hace falta que se haya muerto Fidel Castro para que en la Unión Europea haya empezado a cambiar una política bastante absurda que tenía con respecto a Cuba, porque es que ahí son intereses económicos. No, bueno, ha sido una política absurda, ha sido una política, para mí, entender, de seguidismo de Estados Unidos. Exactamente, Estados Unidos, porque la Unión Europea tiene una un pobre bloqueo política exterior, por no decir, es decir, tenemos una política exterior que hemos abandonado toda nuestra soberanía en ese terreno y salvo algunas pequeñas resistencias por parte de pues, algunas veces Francia cada vez menos pero Francia. en general, sí, cada vez menos, es cierto, pero en general las políticas exteriores, la Unión Europea tiene una nula política exterior y ya para qué vamos a decir nosotros. Y bueno, pues la Unión Europea ya ha empezado a cambiar. ¿Y qué va a cambiar con respecto a Estados Unidos? Bueno, pues no sé, Estados Unidos, esto que estamos haciendo es especular. Estados Unidos ya decidió cambiar su política con respecto a Cuba porque la que habían estado aplicando, dicen que no les dio resultado, yo creo que sí les dio resultado, porque cuando uno visita Cuba y ve la ruina que hay simplemente en el aspecto exterior, te das cuenta que eso es consecuencia también de todas estas políticas que se han estado aplicando. O sea, la política exterior la política de Estados Unidos con respecto a Cuba, claro que sí ha dado resultados. Seguramente, si hubiera sido otra, Cuba no estaría en la situación económica en que estaría en mejores condiciones. Pero no han podido o sea, quebrar... que el amigo americano ayuda y protege. Yo creo que no han podido quebrar la voluntad del pueblo cubano en cuanto a que se les imponga desde fuera un sistema distinto al que ellos han establecido allí. Eso no lo han podido quebrar a costa de mucho sacrificio del pueblo cubano. Entonces, tal vez ahora van a aflojar, pero yo también creo que porque a Estados Unidos le interesa, porque han encontrado que hay otras formas de penetración más sutiles. Por ejemplo, en el mes de abril, cuando yo estuve, pues las relaciones culturales, por ejemplo, son una forma de penetración que hasta ahora pues, no ha tenido mucho efecto en el país y que a lo mejor utilizándolas o manejándolas de otra manera, pues sí que puedan ir penetrando en las mentalidades de la gente. Nosotros tenemos una mentalidad en este momento muy influenciada por Estados Unidos. ¿Y cómo ha sido eso? Uno enciende la televisión y no vemos nada más que telefilmes norteamericanos, conocemos toda la cultura norteamericana. Muchos más norteamericanos que españoles. Y luego, cuando buscamos un ejemplo para algo, buscamos una referencia para algo de lo que pasa en cualquier situación mundial, yo siempre oigo... Por ejemplo, en Estados Unidos es así y así y así, como si no pudiéramos... Bueno, pues es el imperio, eso pasa una etapa con España, con Francia, son ciclos... Eso no ha sucedido en Cuba, y a lo mejor, a partir de ahora, con otro tipo de relaciones, con más contacto, con tal,
pues han encontrado que eso es una forma de penetrar. Tú dices del bloqueo, pero yo estoy de acuerdo, un país le puede intentar bloquear una gran potencia, pero también el gobierno, si se deja que le bloqueen, también el gobierno tiene que haber brías con otras líneas. A Cuba no le han prohibido negociar con los países del este o con los países africanos y lo ha podido hacer. Yo he visto a cubanos perdona. Entonces yo he visto, por ejemplo, cómo se han metido en Guinea Ecuatorial con el tema sanitario y han montado incluso clínicas, medio estatales, medio tal, y quiere decir que también es un poco... Pero no pueden registrar patentes, por ejemplo. Bueno, pero... No pueden publicar investigaciones científicas en las revistas de investigación mundiales, que son las que validan. No creo que Estados Unidos tenga en la Complutense una prohibición para que no publiquen un artículo. Y perdona que te diga una cosa, Cuba, la mayor cadena de hoteles españolas están en Cuba todas. Sí, la mayor inversión de hoteles que hay... se resistió a ciertas presiones que ejercieron sobre, no sé si os recordáis, en los años 80, yo lo recuerdo, incluso le pusieron bombas en alguno de los hoteles y Meliá se negó a cerrar el hotel. Bueno, pero no solo en Meliá, hay muchas cadenas de hoteles españoles, incluso ya hay temas sanitarios, no sé si es Sanitas, otras empresas de este tipo que se están instalando allí desde hace muchos años, quiere decir. Y tú mismo le has dicho, el mismo Franco se pasó por la curva del tema del bloqueo, y yo creo que se le han pasado un poco todos los gobiernos españoles. Me da la impresión, porque han estado negociando... Y el mexicano. México, por ejemplo, también, en su momento. Si quieren comprar medicina, las pueden comprar en México cuando quieran. Quiere decir que, bueno, y a los países del este también, quiere decir, están abiertos. No creo que a Polonia a lo mejor ahora la Unión Europea le puede prohibir o impedir, pero hace 20 años no le podía prohibir nada, ni a Checoslovaquia, ni a China tampoco. Bueno, pues es que las relaciones económicas que han tenido durante los... Hombre, si los bloqueos son fuertes y duros, o sea, mira, pero quiere decir que también... Yo estuve en Cuba justo antes del periodo especial. Yo me marché de Cuba en el 89, creo que fue, 88, 89, estuve, o principios del 89, y a mí en aquella época me decían los cubanos, económicamente estamos mejor que nunca. No había carencias en aquel momento. Cuando nosotros nos vinimos, nos marchamos de allí, empezó a haber escasez de gasolina, de combustible, que es lo básico, escasez de tal, porque empezaba el periodo especial, y eso fue con la caída de la Unión Soviética. Lo cual quiere decir que económicamente la cosa había mejorado mucho en Cuba. Había mejorado. Hombre, pero porque estaban subvencionados. Porque estaban subvencionados. Estarían como estuvieran. Hombre, pero claro, pero o sea, ellos subvencionados es como decir, ahora va a haber una ONG internacional que me va a subvencionar, que es lo que pasó con Cuba, empezando por España, porque una de las cosas que hizo Franco fue comprarles el azúcar a un precio que no era el de mercado. Vale, y eso es subvencionar de forma encubierta. Pero los precios de los mercados mundiales también son... Los precios de las materias primas en el mercado mundial también son discutibles. Son discutibles, pero si una cosa vale 5 y yo te la pago 25, es porque algo está pasando. ¿Quién fija esos precios? Yo puedo fijar Remedios, por favor. Si tú puedes comprar el azúcar en otro sitio, yo soy española, y resulta que mi gobierno está comprando a 25. Pero cuando puedes comprar a 10... Cuando puedes comprar a 10, mira, una cosa es el precio y otra es el valor. Entonces, si tú haces un acuerdo bilateral con otro país que necesita azúcar o que necesita naranjas, por ejemplo, cuando yo estaba allí se cultivaban muchísimas naranjas que se exportaban a la Unión Soviética. Pues a lo mejor los soviéticos le daban un valor distinto a eso que... Pero producen o no producen, que es la cuestión, sí, porque la economía se basa en producir. Si cuando yo voy al mercado privado, como he ido, veo unas patatas y digo, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de Estados Unidos? Claro, ¿dónde está el bloqueo? Pues ¿de dónde estamos hablando? De los precios, ¿de dónde vienen las mercancías? Una cosa es el precio y otra la producción. Yo estoy hablando del precio. La producción depende, los precios dependen. No, tiene que ser una economía real, desgraciadamente. Vamos a ver, o funcionas o no funcionas. Es que una cosa, la economía real, funcionas o no funcionas es una cosa muy abstracta que tú dices. No es abstracto, es que los resultados de las cosechas disminuyeron a pique con la revolución. Disminuyeron, pero eso fue la crisis de la zafra famosa. La crisis de la zafra. Estoy hablando de los finales de los años 80, donde la economía cubana había mejorado mucho, los cubanos decían, ahora no tenemos problemas, estamos mejor económicamente que nunca, y tú me dices, es que tenían la economía subvencionada. Claro, se acabó la subvención y se acabó la fiesta. No, pero déjame terminar. Claro. Vamos a ver, es que tú
tú me estás diciendo es que los precios están subvencionados, pero una cosa es el precio fijado en el mercado mundial y otra cosa es un precio que tú puedes fijar bilateralmente con otro estado que te quiere vender a ti algo que tú necesitas y comprarte algo que ellos necesitan. Ya, el caso que te plantea Ana es que a España azúcar no le hacía a lo mejor falta, la podía comprar en otros sitios, pero que es una forma de ayudar al gobierno cubano y se la pagaba más, que tampoco es un tema para una polémica exacerbada ni nada. Nadie le regala nada a nadie. Claro, no, hay buenas relaciones. En este caso está claro que esto no es como Arabia Saudí. Esto no es como otros gobiernos que están forrados de pastas de oro, de petróleo. O sea, que la relación que había en la época de Franco de subvencionar a Fidel Castro no era porque Cuba era un país rico, que es una diferencia, yo creo, bastante importante. Ahora, lo que sí es verdad es que una vez que se les termina el chollo, porque la Unión Soviética cae, porque se termina la guerra de Angola, pequeño detalle, otro tema que se termina la guerra de Angola se ha terminado mucho después, ¿eh? No, pero se termina, y porque con la Guerra Fría se termina, se cae el muro de Berlín y se negocia el fin de la guerra de Angola y de la guerra que ganaron gracias a los cubanos. Sí, pero eso se oculta, y el hecho es que todos se lavan las manos y ya dicen, allá te las compongas, yo ya no te subvenciono, ya no me conviene. Y como vivían de una subvención, vivían como una ONG que puede recibir ayuda o puede no recibirla, porque si no produces, vives de la caridad de los demás. Y eso es lo que les ha pasado, que se les acabó la caridad de los demás. Feliz. Y como no producías, pues ya al desastre. Pero una pregunta, a ver, es que con esto, y perdón Félix, ahora te dejo porque además yo antes he hablado mucho y me ando cortando en algo que me parece muy interesante vuestro contraste de puntos de vista. La economía de cualquier país hay que entenderla siempre en contexto, en relación con su entorno geográfico y político, ¿no? Yo no tengo noticia de que al sur del Río Grande, y digo al sur del Río Grande, haya ningún país de América, ninguno, insisto, en el que los estándares de nivel de vida, los estándares de la población, de la totalidad de la población, no las variables estadísticas que recordamos siempre lo de tú te comes los pollos y estas cosas, ¿no? Yo no sé de ningún país de América en el que el ciudadano medio viva mejor que en Cuba y con menos problemas que en Cuba. Estos días otro de los memes que salía por internet era bastante simple. Hoy en América Latina duermen 20 millones de niños en la calle, ninguno en Cuba. Esto es así. Bueno, y también dicen que no hay prostitución, que la medicina funciona muy bien, cosa que ocurrió en una época, pero ya no es así. De hecho, hasta han reestructurado la titulación de medicina. Y ahora como en España. No, tú en 6 meses no tienes una titulación de sanidad, perdona, como ahora te ocurre allí. No, hay una cosa, la ONU hace poco felicitaba a Cuba cuando el tema del ébola por los 3.000 médicos y enfermeros que llevaron mientras otros llevaban tropas para cerrar. Recordemos pero de los de aquella época, los nuevos te pueden matar literalmente porque no están preparados, porque para exportar médicos, porque tienen buena fama, han reestructurado los estudios y ahora en un año eres médico y en 6 meses enfermero y así, ¿sabes? Hace muy poco Cuba una vez más le sacó las castañas del fuego a la población haitiana, que es el país del mundo con mayor cantidad de ONGs por habitante. Y dinero de ONGs. Sí, dinero de ONGs. Un estado fallido. Es un estado fallido que se mantiene gracias a las ONGs y que no es más fallido todavía gracias, entre otras cosas, a los médicos cubanos. Esto es así. Yo creo que de nuevo volvemos a un problema de estándares. O sea, sí. Es que Cuba hay que medirla con otros estándares. Y efectivamente, igual que antes hablábamos de los estándares de derechos humanos, los que, pues hombre, es muy superior a los estándares de derechos humanos, también muy superior en esto, también en lo económico también hay que valorar un poco. Yo estoy de acuerdo, yo soy crítico, he sido muy crítico, estuve trabajando en el 89 también, y concretamente España les vendía a Cuba, no se los regalaba, material rodante de ferrocarril de segunda mano,
porque tienen ellos además tramos de ancho ibérico. El primer tren, disculpa que te interrumpa, que no olvidemos que el primer tren español circuló en Cuba. Claro. No fue en Mataró-Barcelona. Es que no era un país tercermundista, precisamente, Sino cuando estalló la revolución. La Habana Guinness fue el primer tramo del ferrocarril español. Sí, sí, por eso sí. estuve trabajando en él, porque era el 150 aniversario en el 89. Y eso fue mi trabajo. Consistió en eso. Y entre otras cosas se les vendió mucho material rodante y tal, ¿no? Entonces, en lo económico, yo soy muy crítico porque Cuba tenía que haber desarrollado mejor, una economía mejor, en cuanto sobre todo en creo que yo me refería antes, que aparte del bloqueo, pues incluso hablábamos de la sanidad, y ellos todavía, que luego pasamos al futuro, ¿no? Todavía podrían ser una potencia, por ejemplo, en una industria importantísima que genera mucha riqueza, que es la médico-farmacéutica. Y ellos son una potencia, y no porque haya recursos naturales de extracción, sino incluso porque tienen una cierta base, una base que ha sido muy importante, de calidad en el trabajo. Pero son muy buenos. Pero no tienen materias primas. Pero eso, las materias primas no necesitan cargueros inmensos de minerales para ese tipo de sí, industria. pero si tienes un bloqueo y a lo mejor te falta una cosa que no te entra porque por ese bloqueo... Bueno, puede ser, pero no hay muchos países para comprar en otros yo sí sitios soy también. crítico, es decir, el bloqueo es verdad que ha hecho mucho daño y que lo sigue haciendo, es evidente, pero también es verdad que el funcionamiento que arrastran en Cuba se arrastra un problema, que es esa burocracia que ha hundido a los países socialistas. Que son caribeños, Claro. son caribeños. Sí, pero permítaseme el comentario políticamente incorrecto. Pues ahí no estoy nada de acuerdo contigo, fíjate. Bueno. Pero para nada. Creo que allí hay unas mentes que no son nada caribeñas, que son brillantes, hay mucha materia prima. Yo no he dicho que sean todos caribeños, por favor. Pero, ojo, No, que allí pero había sí televisión en el año 50, cuando en España empezamos a tener televisión en el 56. Y casi todas más que las en España artistas son todavía. españolas, La colonia de Estados Unidos. no. Y de la mafia. Y nuestra, porque había 3 millones de españoles cuando Sí, la no, pero revolución. Ana, no teníamos el poder. Una pregunta no, indirecta. no Yo estoy de vamos a- acuerdo con Ana en lo de la Hombre. cultura y la formación que tiene el pueblo cubano. ¿Sabéis por qué se llaman los puros Montecristo? Me parece que lo comentaba ¿Algo que ver con el mundo antes? Claro. Antes habían, España, en la colonia, pues, y bueno, y lo han seguido haciendo hasta hace poco, cuando trabajaban las mujeres, generalmente las mujeres envolviendo con las hojas para hacer el cigarrillo, Torcedoras. pues había un servidor de agua, porque tenían necesidades y tal, y otro que era un lectores. Sí, Y entonces, bueno, pues uno era tan famoso, debía de leer muy bien, aparte que parece que la historia cuenta que eran muy guaperas, y leía el Conde de Montecristo. Sí. Y entonces, ¿qué para? Pues le pusieron el nombre ese. Quiere decir que antes la gente trabajaba allí, pero España, la colonia, quien fuera, pues se encargaba de darles formación de alguna forma, y mientras trabajaban les leían obras. Me acuerdo, creo que todavía eso lo siguen y haciendo. es lo que te iba a decir, que hace poco hasta un amigo mío allí en una empresa agrícola y dice que también había uno, que no era como ahora, porque se iba, venía, porque eran estudiantes que hacían de ONGs o algo de allí, y entonces que iban José Martí era el bueno, y es lo que te iba a decir, que lo hemos José hablado Martí, hoy. espía de Estados Unidos. Bueno, y aparte de eso, en una etapa, Gente de Estados Unidos, ya, que esa es otra. pero en una etapa. No sé, Sí, tuvo su sí. carrera. Sí. Es como el Más también. bien tuvo problemas de lo contrario. No, después sí, eso- pero la célebre- Eso es para La disimular. célebre Carta García era ningunear sí, pero al a principio parece que Ah, colaboraba. sí, ¿eh? José Pero María bueno, Maceo. Es que también Bolívar tuvo relaciones con los ingleses y con los franceses cuando estaba buscando la independencia de España, pero eso no significa que fuera espía. el pragmatismo. Bueno, en el caso de Martí hubo algo más que acercamientos. Bueno. Pero bueno, eso lo lo dejamos tocamos para otro otra. día. ¿Cómo veis el futuro de Cuba entonces? Aniceto. La bola de cristal no la tiene nadie. Yo creí que tú sí, pero por eso vienes aquí. No, no, lo intentamos. A veces hacemos vaticinios y creo que una vez acertamos, pero vamos, debió ser de casualidad. No tienen por qué cambiar las cosas en lo sustancial respecto a cómo están ahora mismo. Es cierto que el gobierno cubano, con Raúl a la cabeza, ha puesto en marcha desde hace ya años una serie de reformas más económicas que políticas. Pues también otra de las cosas que se atribuye con frecuencia al gobierno cubano es que no es democrático. Vamos a ver, deberíamos empezar a entender que la democracia se puede ejercer de muchas maneras. No es democracia solo el régimen pluripartidista, partitocrático
democrático que hay en los países occidentales. Hay otras formas de ejercer la democracia y cuando las veamos y las comparemos, bueno, pues podremos decir si nos parece mejor una u otra, pero el repartir carnés de demócrata es algo bastante complejo y delicado. En reformas políticas, decía, no ha habido. Si empieza a haber reformas económicas, empieza a haber una cierta libertad de creación de empresa, empieza a haber trabajadores autónomos. Con muchas dificultades. Con muchas dificultades. Sí, bueno, pero los trabajadores autónomos también tienen dificultades en España. Sobre ello, claro, no es fácil el emprendimiento. Ni en España, ni en Cuba, ni en otra parte, y en Cuba hay dificultades añadidas, esto es un hecho. La apertura de mercados exteriores se está dando y veremos si los siguientes gobiernos cubanos son capaces de gestionar de manera adecuada las posibilidades del país para, sin perder lo que han ganado, ganen lo que aún no han, aquellas cosas a las que todavía no han tenido. Yo estoy de acuerdo que la gente cree, muchos analistas dicen, bueno, Cuba ahora va a pegar un cambio, como tú decías, como si hubiera muerto Fidel Castro estando en toda su juventud y no va a haber un cambio radical. Yo creo que va a seguir durante muchos años. Como está el régimen, sigue suavizando, sobre todo en el tema económico, porque le va a venir impuesto por necesidad. Pero yo creo que no va a haber gran variación ni nada de nada. Porque también es cierto, los países democráticos, entre comillas, de pluripartidismo, el pluripartidismo vemos que se está también agotando. Vemos en Europa cómo están floreciendo otras tendencias, y que a mí me hace gracia cómo lo comentan los medios de comunicación. Está surgiendo la extrema derecha tal, y solo analizan, pero ¿por qué surgen otras cosas? Por lo mal que se gestionan los recursos que hay, por la gran corrupción que hay, etcétera, etcétera. Entonces la gente tira por otras vías más, que llaman ahora populismo. Pero bueno, Félix, te quedaste antes un poco a medias... Sí, con el tema económico y el tema laboral y trabajo. Sí, es que es un aspecto importante. En Cuba se trabajan muchísimas horas. Incluso de vez en cuando hacen allí no tienen casi fiestas, no sé qué, y encima hay domingos, o no sé si seguirán haciendo los domingos rojos, en aquella época llamaban el domingo rojo, que era trabajo voluntario. Sí, yo creo que eso ya no existe. Supongo que no, pero bueno, yo la última me encontré con sobre todo gente mayor, de los veteranos de la revolución y tal, que fueron muchos los que entre la gente mayor la revolución caló y vamos, y yo los he visto en solitario, en una carretera, en un camino, un domingo cortando con un machete la hierba, rozando la carretera, y lo hacía voluntario, ¿no? Porque tenía esa conciencia. Entonces, echan muchas horas. Lo que pasa es que la tecnología, la eficacia deja mucho que desear, o dejaba mucho que desear, por lo menos en el 89, que es la última vez que estuve. Creo que siguen más o menos igual. 89. Sí, 99, perdón, 98, me he equivocado. Entonces, yo creo que uno de los objetivos que tienen que hacer y el futuro pasa por recuperar una economía mucho más eficaz, mucho más autosuficiente, pero el peligro que veo es que ocurra lo que ha ocurrido en otros países socialistas, y es que crean que consiste en abandonar la democracia económica, que la democracia económica es el capitalismo. Y ahí es donde les puede pasar lo que les ha pasado a otros, que realmente la crisis es por el sistema, y el sistema desgraciadamente nos lleva a que todo lo que es mercancía, incluidas las personas, en mi opinión, y ya soy muy esto, afortunadamente en Cuba ese aspecto podría superarse democratizando más la economía también y el trabajo, que no significa un control por un Estado y una burocracia estatal, que es donde creo que el estamento militar participa mucho cuando llega allí capital para intentar meter, y eso sí es cierto, se da todavía. Sí, y un poco que el futuro de Cuba a mí me parece interesante, porque también puede apuntar a un futuro no solo para Cuba, sino también para los demás. Para la zona. Yo iba a preguntar una cosa. Eso que tú estás planteando, dices que en el 99 estuviste allí. O el 98, sí. 98, bueno, pues yo estuve en el 2006 y he vuelto este año. Y del 2006 a este año ha habido muchos cambios. En el 2006 uno llega... Bueno, y luego hay otra cuestión. Una cosa es que uno llega y se queda en La Habana, pero si sales de La Habana es otro país, es otro mundo, es diferente. Pero bueno, yo en el 2006 estuve en La Habana y era una ciudad que estaba saliendo del periodo especial todavía, y era una ciudad
pues muy paralizada. Y en cambio este año he vuelto y hay una dinámica completamente diferente, las cosas están cambiando mucho, hay cantidad de pequeños negocios, familiares o... pues no solamente los restaurantes, que es por lo que ha empezado un poco a moverse esta pequeña economía privada. Hay muchísimas iniciativas, ¿no?, que está tomando la gente. Esto quiere decir que desde el punto de vista económico, las medidas que se han tomado, luego la gente se ve que puede comprar un poco más, las cosas son muy caras, sobre todo los alimentos y las cosas de primera necesidad importadas son muy caras, pero la gente las compra. Una pregunta que yo quería hacer, el tema de Guantánamo. Y los mercados están abastecidos. ¿Qué hizo sí, durante...? de Estados Unidos principalmente. No, de España. No, y de Estados Unidos, que yo he preguntado de dónde venían las patatas y me dicen de Estados Unidos. No, perdona. Y las librerías, las estanterías, que habían determinadas tiendas que había que comprar en dólares. Es que, claro, pero es que son cosas muy sorprendentes. Pero preguntas y dices, ¿de dónde viene esta estantería? Pues viene de Estados Unidos. Y dices, ¿y entonces...? ¿Cómo ocurre esto? Pero perdóname, a mí me llama la atención esto que has comentado varias veces de las patatas. Pues yo hay cosas que no sé, la inmensa mayoría de las cosas que no las sé, pero hay algunas cosas, muy pocas, que sé. Y sé, por ejemplo, que el primer consumidor de patatas de Estados Unidos es McDonald's, y sé también que las patatas de McDonald's son concretamente alavesas. Bueno, ¿sí? Me sorprende. Pero es que Estados Unidos compra en muchos sitios. Se supone que Cuba no. Pero eso sí, tú te vas a la escuela de cine, o sea, te estoy hablando de una zona que está fuera de La Habana, pero no es tampoco... Y está lleno de naranjos, y está lleno de naranjos, ¿no? Y los naranjos llenos de naranjas, las naranjas se caen al suelo, y tú preguntas, ¿y por qué no las recoge nadie? Ah, es que no está permitido. ¿Por qué? Porque la planificación estatal no permite recoger esas naranjas. Luego hay que comprar otras en el mercado que vienen no sabemos de dónde. Pero es que eso ha pasado ya. Eso ha pasado, ese periodo de todas esas cosas que tú estás contando ya ha pasado. Yo te digo, mira, yo estaba en el mes de abril precisamente, llegaron grandes cargamentos porque era la cosecha de patatas y te aseguro que no venían de Estados Unidos, porque no creo yo que los Estados Unidos vayan a mandar los camiones de patatas sin envasar y llenos de tierra, hasta Cuba. Bueno, estaban recogidos allí y vendidos y llevados directamente a los agros. ¿Me permitís un minuto? No. Ana cuenta una... ¿No me lo permites? No, pero es que te digo que es que parece que hemos estado... No, pero Ana también una cosa cuando que... en un país una de las canciones famosas dice, como que reclamo de actividad económica, búscate una temba que te mantenga, vamos mal. Yo no lo he oído. Uy, pues es una canción bien famosa, yo la he bailado varias veces. Búscate una temba que te mantenga, que el temba no es mujer extranjera mayor. ¿Me permitís un minuto, por favor? ¿Me permitís un minuto? Son experiencias distintas. Algunas te cuenta Ana, que tú reconoces que antes pasaba, tú has vivido unas que ya no has vivido, y bueno, son experiencias, pero yo, anécdotas, y que bueno, vale. Pero yo quería entrar en un tema, y a mí es un asunto que me ha preocupado siempre, la base de Guantánamo. ¿Qué ha hecho el régimen de Castro durante 50 años para no recuperar o intentar recuperar la base de Guantánamo? Lo mismo que el gobierno español. No, el gobierno español la ha entregado. No, pero vamos a ver con Gibraltar. Guantánamo es propiedad de los Estados Unidos, igual que Gibraltar es propiedad del Reino Unido. Sí, pero hay un contrato que es sujeto de derecho internacional y que no hay forma de la tienen alquiler además por un precio ridículo. O sea, ¿lo veis normal? ¿Lo veis normal entonces? No lo vemos normal. Pregunto. No lo vemos normal, pero ¿qué puede hacer Cuba sino reivindicar la base de Guantánamo, la devolución? Y si tienes un contrato por 100 años, pues igual que pasó con el Canal de Panamá, hasta que no se te termine el contrato, lo tienes que respetar. Hombre, igual que aquí hemos luchado en una etapa y seguimos luchando por la base que fuera y todo esto. ¿Qué pueden hacer? ¿Echarlos por la fuerza? No te pregunto. No se quejan mucho, no se han quejado precisamente demasiado. Siempre se han quejado. Bueno, lo estamos viendo en la prensa continuamente. Y de todas las maneras, tampoco pasaba en la base de Guantánamo lo que ha pasado en los últimos años. Era una base militar que había allí, pues no les molestaba mucho, la tenían... Que no sabíamos lo que pasaba. No, vamos a ver. Nunca se ha sabido lo que pasaba. No era una cárcel como en la que nunca se ha sabido lo que pasaba. Yo no sé... Pues igual que pasa en las que tenemos aquí. Hombre, es más difícil. Aquí hay encontrado en los aeropuertos que, bueno, han pasado también detenidos de Arabia, de Líbano y de Libia y de todos los sitios, pero bueno.
No, yo mi pregunta era que no he visto como una acción, yo que en eso de la soberanía, lo sabe Aniceto aquí, lo he peleado mucho siempre en contra de las bases, la actitud que ha tenido aquí el Partido Socialista y ahora Mariano Rajoy entregando las bases, porque yo me acuerdo cuando Felipe González, no las bases, pues luego ya vimos lo que pasó y ahora Torrejón es la base que coordina todo el centro mundial de la OTAN, o sea que, y a mí sí he notado que ahí ha habido cierta debilidad, a lo mejor es que se someten a los contratos mercantiles del gobierno cubano de no presionar y defender. Yo conozco muchos cubanos que están inflados de la base de Guantánamo. Pero no había margen de maniobra. A Estados Unidos estoy convencido que le habría encantado. ¿Tú has visto alguna manifestación pidiendo...? No, pero curiosamente... De cubanos, de la oposición o del régimen, pero, que ha visto... por ejemplo, así como en las bases norteamericanas que tenemos aquí o en otros países, sí que hay una cierta relación con la población, porque hay incluso trabajadores españoles que trabajan en la derrota. Allí no, allí hay unas vallas y allí aquello no lo traspasaba nadie. Allí no había trabajadores. Pues peor todavía, hay encima. Bueno, pero ¿qué puede hacer Cuba ante una cosa así? Yo creo que es que, lógicamente, el equilibrio de fuerza, pues que pueden hacer aguantarse. Vamos a aguantarse. No, pero es curioso, no estoy de acuerdo ahí. Castro ha sido el régimen de castrista ha sido muy fuerte frente a Estados Unidos y ahí está que todavía persiste. ¿Qué puede hacer? O sea, ¿qué puede hacer? Un editorial en el Granma, por ejemplo. Claro, eso sí que hay. No, muy poquitas, perdón. En Cuba sí que los hay, es que aquí no llegan, pero en Cuba sí que los hay. Los artículos míos han aparecido allí, eso de que no llegan y tal, vamos a dejarlo. No quiere decir que no llegan las reivindicaciones de allí aquí, porque aquí la prensa no publica... No, la reivindicación, porque además no les da ningún beneficio, o sea, no les beneficia nada. Eso es otro tema. Es una valla inmensa y en cada cierre hay un aeropuerto, hay 2 aeropuertos allí, militares, o sea que la base es una base inmensa, ¿no? Y sí, claro que la reivindican, lo que ocurre es que... Yo ahora estoy viendo en Japón manifestaciones todos los días, pero violentísimas en contra de la... Lo que pasa en Cuba aquí no nos llegan noticias. ¿No me dejas terminar? Vamos a ver, yo te invito a que el próximo día me traigas información que tú la tienes de protestas que ha habido en contra de la base de Guantánamo. Yo te invito a que lo traigas. Así, antes de ayer no. Pero en su momento... Bueno, yo te lo pido que lo traigas el día que quieras. Vamos a ver, no hay protestas de que haya habido porque hay otras formas de reivindicar o protestar, pero sí que hay publicaciones... ¿Dónde? ¿En qué periódico las traes? Yo te invito a que las traigas. Pues en los periódicos, en la prensa cubana, no, pues ya está, ya eres invitada a cualquier día a traernos esas... a mí me extraña y vuelvo a decir... de ellas aquí en este momento, es que hay muy poquito sobre el tema. Muy poquito sobre el tema, vuelvo a decir. Yo creo que es un caso similar a Gibraltar, pues por hombre podría... No, perdón, en Gibraltar ha habido casos. Adolfo Suárez cerró la valla y hubo unas tensiones muy fuertes, hizo un plan especial para ayudar a todos. Allí las vallas están cerradas continuamente. Gibraltar es territorio no autónomo, pendiente de descolonizar. Sí, además, según la ONU, está en alquiler, es una vez... Es como las bases españolas. Bueno, pero llega un gobierno nuevo, revolucionario, y coño, y perdón la palabra, reivindica la base de Guantánamo. Yo si estuviera allí fuera cubano, yo lo haría. Hay que elegir. Porque a mí me molesta que estén aquí los extranjeros en mi territorio. A mí me molesta. Y parece ser que a vosotros y a ciertas ideologías le han molestado mucho que hubiera bases. Ha habido protestas, en Andalucía está habiendo bases. No la apoya Susana Díaz, pero sí hay gente del sector de extrema izquierda y de extrema derecha que apoyan lo de Morón de la base de Morón de la Frontera, que se ha entregado, base permanente, entre el señor Zapatero y el señor Rajoy. Bueno, pues aquí hay protestas. Pero ahora, bueno, aquí ya veo cada vez menos protestas, pero yo digo que en Cuba no he visto, me ha llamado siempre la atención el por qué. Hay que elegir las batallas y seguramente dentro de las muchísimas batallas que ha tenido... Coño, que disculpas, ya buscamos disculpas a todos. No, hombre, a ver... Vaya, perdonen se nos está acabando el tiempo y no hemos hablado de Carromero, que es un gran conocedor de la realidad cubana. Bueno, por favor. Yo te diría una cosa. Lo peor que le podría ocurrir a Estados Unidos y Cuba, o las relaciones de Cuba con Estados Unidos, ¿sabes qué es? Que ahora decida Trump que como ya han empezado las negociaciones y todo va estupendamente y se está abriendo la apertura, se terminó la ley de ajuste cubano. ¿Tú sabes lo que es la ley de ajuste cubano? No, pero me lo vas a explicar. Pues mira, es una ley que hay en Estados Unidos por la que se hace una enorme excepción en las restrictivas leyes de migración y entonces cada cubano que llega en patera y pisa suelo americano... Ya lo dejan entrar. No, es que le dan los papeles. Sí, o sea, es ciudadano, no, perdona. La ley de pies húmedos o de mojado. Y entonces, claro, sí, pero eso es muy importante, porque buena parte de la economía que ahora hay
viene del dinero que les están enviando sus familiares que están en Miami, Estados Unidos, España y otros muchos Si luego países. queréis veros en YouTube, si seguimos hablando nos vemos. Que quiero agradeceros a todos, es que se nos va el tiempo. Y yo os invito otro día que tratemos el tema de Cuba, porque ha sido un poco anecdótico, que bueno, que refleja también un poco la realidad y la perspectiva que sobre un país se tienen, incluso a veces por confrontación ideológica, indudablemente. Pues muchas gracias a Félix García Guiñomía, a Ana Camacho, a Niceto Setién y Remedios García. Y vuelvo a decir, os invito otro día a que participemos y hablemos sobre Cuba y sobre otros muchos temas. Pues hasta el próximo miércoles se despide de ustedes Eugenio Por Domingo en la tertulia Espacios Europeos.